hoy vamos a hablar de avalúos. ¿Qué sabemos de avalúos? Estoy en este momento con el ingeniero Saúl Barrios. Saúl, buenos días, qué gusto saludarlo. Muchas gracias, José. Qué bueno poder estar tocando estos temas. Mi nombre es Saúl Barrios, de profesión soy ingeniero industrial y pues tengo también el posgrado en el tema de lo que es temas de evaluación para bienes muebles e inmuebles. Excelente, muchas gracias. Mi nombre es José Mancía, soy socio de MC Consultoría Financiera y Asesoría Legal, una firma miembro de INA Group, una firma que tiene su sede en Bélgica con más de 200 oficinas alrededor del mundo. Y en esta mañana vamos a hablar, o en este día vamos a hablar sobre avalúos. ¿Qué sabemos sobre avalúos? Para poder despejar algunas dudas. ¿Para qué sirve un avalúo? ¿En qué consiste un avalúo? ¿Qué técnicas se utilizan? ¿Quién puede practicarlos? ¿Qué recibe un cliente de un avalúo? ¿Cuándo debería aplicarse un avalúo? ¿Cuáles son los beneficios que se reciben por realizar o practicar un avalúo? Al hacer un avalúo también nos pueden salir dudas como cuál es el impacto fiscal que este tiene a nivel de la contabilidad y también qué beneficios tienen o por qué se hace cuando estamos haciendo una implementación del IF. Cuando aplicamos normas internacionales de información financiera, muchas veces el profesional que hace la implementación le dice al cliente que tiene que hacer avalúos para poder reconocer esos activos a su valor razonable. Y vamos a ver entonces y despejar brevemente las dudas de estos temas. Ok, perfecto. Es muy normal que se requiera de este tipo de servicio profesional por algún requerimiento. Sin embargo, el avalúo en sí pues, es un proceso técnico, un proceso científico, financiero e inclusive toca también hasta aspectos legales, dependiendo del por qué y para qué del avalúo. Así es. Y digamos, nos sirve para la determinación o estimación del valor actual o justo, valor justo de un bien, ya sea mueble o inmueble. Podemos hablar de un vehículo, de maquinaria estacionaria, maquinaria agrícola, una casa, un terreno, un apartamento, una obra de arte, por ejemplo. Todo esto, pues, esta estimación se hace a través de estudios, de referenciales de mercado, tema de costos, valores de reposición, también tomando en cuenta las características que se pueda tener del bien al momento de hacer la inspección valuatoria, y sus condiciones que pueda tener, siguiendo metodologías, metodologías de criterios profesionales y también aplicando normas internacionales de evaluación que cada vez se nos está haciendo más cerca del tema. Todavía legalmente no es necesario en Guatemala, pero algunas instituciones, especialmente bancarias, ya empiezan a solicitar que el avalúo lleve ya una metodología que establezca normas internacionales de evaluación. Ok. ¿Nosotros o cualquier persona puede hacer un avalúo solo porque desea saber cuánto cuesta el activo, un terreno, una casa? No. Para poder efectuar un avalúo hay que, como en todas las disciplinas, hay que estudiar, hay procesos, hay metodologías, la experiencia, muchos factores. También es un arte, ¿verdad? Que se complementa. Se necesita haber estudiado, tener experiencia también en el tema para que se pueda entonces establecer la estimación lo más cercano al valor justo del bien mueble o inmueble que se requiera evaluar. Ok. Y ahora del otro lado, una persona que tiene activos puede decidir evaluar el activo porque no precisamente tenga un requerimiento legal o por un banco o por alguna institución gubernamental, sino solo por conocer el valor real de su activo, lo puede solicitar. Claro. Los activos en el tiempo, por razón de tiempo, digamos que van perdiendo también valor, especialmente los bienes muebles, ¿verdad? Como los vehículos que día con día se deprecian. Los bienes inmuebles normalmente se aprecian. Entonces las personas pueden, tener la inquietud de conocer cuánto vale su propiedad, cuánto vale su bien,
por razones de patrimonio o porque de repente necesite asegurarlo posiblemente y quiera asegurarlo de la manera correcta. Pero sí, ¿verdad? Pero normalmente en el medio casi que nos vemos forzados a poder solicitar un avalúo cuando nos lo solicita una entidad bancaria, o es un avalúo fiscal por algún proceso sucesorio o por algún proceso de reevaluación, ¿verdad? No, normalmente no es que las personas lo quieran hacer solo por conocerlo, sino que muchas veces hay una razón por la cual necesitan efectuarlo. Muy bien, pero queda abierta la opción para decidir, yo tengo mi casa y quiero saber cuánto cuesta hoy, podría ser para el proceso sucesorio que ustedes mencionaban. No es algo legal ni tampoco me es requerido, pero sí es un proceso que yo como persona responsable deseo hacer. Claro, por supuesto, la administración de los bienes que se puedan tener, es muy importante conocer cuánto vale mi casa el día de hoy, bajo las condiciones, ¿verdad?, en las cuales estamos viviendo hoy. Posiblemente hace 10 años las condiciones eran diferentes, puede ser que hoy se haya apreciado mi casa, o posiblemente haya tenido una depreciación por algún factor negativo que haya habido en el medio ambiente que haga que mi casa pues haya perdido valor. Muy bien. Ahora veamos, ¿un valuador utiliza técnicas o qué es lo que hace para que ese activo tenga el valor revaluado que se está entregando? Ahora, hace 20 años se compró un activo o una máquina. ¿Hay técnicas para poder determinar el valor actual al día de hoy? Claro, es correcto. Recordémonos de que los bienes tienen, digamos, un valor de compra en un tiempo. El fabricante lo hace dependiendo de las condiciones de mantenimiento, las condiciones de funcionamiento y operación. Dadas todas esas condiciones, se puede establecer básicamente cuánto puede la estimación de ese bien, pero sí se utilizan metodologías científicas para poderlo establecer, y también se utilizan, valores referenciales de mercado. Cuánto puede valer una máquina parecida en el mercado bajo las condiciones a las cuales yo estoy evaluando. Puede ser un referencial que me ayude a mí, o puede ser que sea una máquina que ya salió del mercado y que no haya ningún referencial y que tenga que proceder yo a través de metodologías valuatorias muy específicas, ¿verdad?, para poder estimar el valor justo de esa máquina o de ese bien. Y lo tiene que hacer un profesional o hay un registro para evaluadores, algo para saber que el evaluador que va a atender mi necesidad es un evaluador que conoce las técnicas y está autorizado para hacerlo. Es correcto. Es como el médico, ¿verdad? O sea, el evaluador es como un profesional de la medicina, del derecho, de la auditoría, que debe tener credenciales, ¿verdad?, que lo acrediten en el conocimiento de la materia para que su servicio profesional realmente sea el que requiere el cliente y que requiera la instancia que lo está solicitando, ¿verdad? O sea, un avalúo, una estimación, alguien más la podría hacer, pero llevarlo ya a un informe que tenga valor, digamos, frente a una instancia, sí tiene que tener credenciales. El evaluador, normalmente, digo normalmente porque no necesariamente la mayoría de evaluadores somos ingenieros, pero hay licenciados, hay ingenieros agrónomos, hay de otras disciplinas que tienen que ir a estudiar, tienen que ir en el colegio de ingenieros. Normalmente se da este posgrado en avalúo de bienes muebles, y que esa credencial localmente en Guatemala le ayuda a uno para ser un evaluador certificado a través, digamos, por el Ministerio de Finanzas. Sin embargo, uno puede también ir conociendo un poco más en instancias fuera de Guatemala, ¿verdad?, que nos llevan un poco más de conocimiento en el área, pero sí, definitivamente se tiene que ser una persona con credenciales y conocimiento para poder establecer, digamos, la evaluación de un bien. Muy bien. Nosotros en auditoría externa, las normas internacionales de auditoría nos requieren que dentro del proceso de auditoría apliquemos o utilicemos el servicio de expertos. En este caso sería un experto evaluador. Nosotros, la normativa nos requiere que indaguemos acerca del profesional para conocer estos credenciales, para saber si el informe que nos está dando es de una persona que es profesionalmente
adecuada para poder opinar sobre la materia que se está requiriendo. En este caso, un evaluador, pues verificamos su currículo, su experiencia profesional también para saber que lo que está opinando es correcto y no tiene algún sesgo específico. Ahora veamos, cuando se hace un avalúo, ¿qué recibe un cliente, qué recibe la persona que requiere los servicios del evaluador? Ok. Hay avalúos de diferentes propósitos. Digamos, hay avalúos comerciales, cuando alguien quiere vender o comprar un bien. Hay avalúos, digamos, fiscales, por ejemplo, el proceso sucesorio. Murió una persona y estaba a nombre de la persona la propiedad o el bien. Hay que hacer un avalúo. Avalúos bancarios que requieren las entidades bancarias para, digamos, el otorgamiento de un préstamo. Hay avalúos fiscales con carácter para procesos de revaluación para normas NIF, donde se requiere verificar básicamente el valor justo del bien. Entonces hay muchas de propósitos de los avalúos. Y cuando a uno le solicitan un avalúo, uno debe de preguntar cuál es el propósito, para poder tener bien claro, porque no es lo mismo un propósito, digamos, el propósito de un avalúo comercial o un fiscal. Son totalmente diferentes, llevan procedimientos diferentes, entonces hay que preguntar, ¿verdad? Esa es la pregunta clave inicialmente, ¿cuál es el propósito del avalúo? Para que entonces podamos extenderlos hacia ese tema, que puede ser muy específico. Ok, entonces un avalúo que se hace con algún fin específico no se va a utilizar para otro. Esto es como que lo quiero para registrarlo también en DICABI y me llevo este mismo avalúo para allá, por cuando fue originalmente utilizado, requerido por un requerimiento bancario. No se puede de esa manera. Por ejemplo, un avalúo para un proceso sucesorio, para un bien inmueble, como lo requiere DICABI, el Ministerio de Finanzas, pues ellos tienen, hay un programa, ¿verdad? Hay una referencia de información que me hace a mí llegar que lo debo de hacer tal y como me lo están solicitando. Yo no puedo presentar un avalúo comercial de ese bien a una instancia como lo es DICABI, porque me lo van a rechazar definitivamente, porque la connotación de la información no es la misma que requiere la institución. Ok, buenísimo. Ahora, para nuestra audiencia, ¿cuándo ellos deberían de solicitar los servicios de un evaluador? ¿Cuándo deberían de requerir evaluar un activo? Bueno, normalmente en nuestro medio lo hacemos cuando se solicita a través de una instancia. Por ejemplo, queremos tener un préstamo en el sistema bancario. El sistema bancario solicita un avalúo comercial con fines bancarios. O, por ejemplo, una persona falleció y al nombre de la persona estaba un bien, entonces se requiere hacer un avalúo, digamos, puede ser un bien mueble, un bien inmueble, es otra finalidad. O las empresas que requieren muchas veces reevaluar sus activos por temas contables y financieros, o también muchas veces la persona quiere o requiere de un avalúo para poder conocer, digamos, cuál es la suma asegurada de ese bien para poderlo asegurar. Entonces hay varios propósitos para poder, digamos, efectuar un avalúo. Muy bien. Ahora que ya tengo mi avalúo, sea por el fin que se haya requerido, ¿qué beneficios obtiene la persona que tiene el avalúo ahora? ¿Cuáles son los beneficios tangibles que le podríamos transmitir al que está pensando en evaluar o no evaluar un activo? Ok, perfecto. Esto es muy importante. Por eso que es muy importante que quien haga el avalúo sea un perito que tenga las credenciales, que lo acredite como tal, porque lo que el evaluador va a dar es información oportuna y certera, y la información que sea confiable. Porque la persona pidió el avalúo de una casa y la persona pues lo pidió porque no sabe cómo estimar el valor de su casa, pero el perito evaluador sí sabe, ¿verdad? Entonces, esta información que el perito evaluador le va a dar a la persona, le va a dar una dirección, le va a dar una claridad, una amplitud, y va a hacer básicamente
que su proceso para el cual lo vaya a utilizar, si es un proceso de negociación, pues no deje muchas cartas sobre la mesa, sino que tenga ya una mejor dirección del valor de su casa. Ni que la vaya a vender más barata ni más alta, sino que la venda o la compre de acuerdo, digamos, a un precio justo de mercado. Ahora se me ocurre acá una pregunta interesante. Si yo voy a comprar una casa, yo como comprador puedo solicitarle a un valuador para que no me vendan la casa fuera de precio de mercado, como muy elevado el precio, o eso lo tiene que hacer el vendedor directamente, el que evalúa para venderlo. A mí, en la experiencia que yo tengo, me ha tocado de ambos lados, tanto el que vende como el que compra, pero normalmente el que compra es el que pues quiere saber que quiere hacer un buen negocio. El que compra siempre quiere pagar menos y el que vende siempre quiere, digamos, cobrar más. Entonces, correcto, el que compra dice, no, yo mejor me voy a curar, voy a hacer un avalúo, que me den una dirección, un estimado, ¿verdad? Por dónde anda, para que yo no voy a pagar más, ¿verdad? Si pago menos para la persona, pues dice que bueno, ¿verdad? Pero no así para el vendedor. El vendedor espera un valor más alto. Entonces sí, definitivamente es muy necesario establecer lo que estamos hablando. Dependiendo del bien inmueble, pueden hacer miles, millones que puedan estar en juego en relación, digamos, al valor del honorario de un avalúo, que sí definitivamente es necesario y vale mucho la pena efectuar. Correcto. Sí, en este tema de compras-ventas, pues siempre va a haber un beneficio del vendedor que quiere el mejor precio, ¿no? Pero creo que vale la pena consultar a un valuador para que el precio sea razonable. Obviamente va a haber un margen de ganancia que pide el vendedor, pero tiene que estar dentro de un margen razonable. Ahora veamos, se preguntarán también si un avalúo tiene un impacto fiscal, y eso entonces se los voy a aclarar yo. La parte fiscal de un avalúo, pues al hacer un avalúo directamente, solo por hacerlo, no tiene ningún impacto fiscal, porque es un documento que nos está dando el ingeniero y ya yo decido qué hacer con ese documento. Si ese avalúo yo lo voy a registrar en el Registro General de Propiedad o DICABI, ¿verdad? Entonces ya la propiedad se va a incrementar su valor y ya tiene un impacto en el UCI para calcular ese impuesto que se paga trimestralmente. Ahora, también podrían pensar si un avalúo tiene que pagar algún impuesto relacionado al impuesto sobre la renta por ganancias de capital. Y en ese caso les comento que en la ley del impuesto sobre la renta, decreto 10/2012, quedó estipulado que las revaluaciones están afectas al impuesto de ganancias de capital. Sin embargo, en una sentencia de la Corte de Constitucionalidad el 4 de agosto de 2015 quedó suspendido ese artículo, ese párrafo específicamente. Por lo tanto, las revaluaciones que hacemos, que los ingenieros evaluadores nos dan y podemos contabilizar en nuestros registros, en sus libros contables oficiales, no está afecto a ese impuesto por rentas de capital, porque está suspendido ese artículo, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros vendamos ese bien al valor revaluado, entonces sí va a estar afecto al impuesto sobre la renta por rentas de capital, ¿verdad? Pero eso va a ser hasta que se venda el bien, y entonces ya revaluado el bien, nosotros podemos depreciarlo y utilizar nuestra depreciación como gasto deducible para el impuesto sobre la renta. Ahora, el otro tema que vamos a tocar en esta mañana en este día, relacionado a los avalúos, es ¿por qué se relacionan los avalúos con las normas internacionales de información financiera? Si alguna empresa decide aplicar NIF como su base de contabilidad, entonces es necesario que registre sus activos a su valor razonable. Eso lo requiere la NIF 13. Y entonces la NIF 13 nos provee de 3 métodos para reevaluar. Hay 3 niveles. El nivel 1 es precios cotizados o precios de mercado. El nivel 2 es datos observables para activos similares en el mercado, ¿verdad? Y el nivel 3 son datos no observables, que se aplica a través de métodos de evaluación como flujos de efectivo y proyecciones que una gerencia con un juicio adecuado puede aplicar. En este caso, entonces, aplica, por ejemplo, para inmuebles, nos aplican los precios cotizados o de mercado, porque un inmueble se relaciona su precio con el mercado y los índices que ya mencionó el ingeniero Saúl para poder determinar el precio. Y cuando es maquinaria y todos esos activos
que son diferentes a los inmuebles, se pueden aplicar datos observables, porque una máquina que hoy esté funcionando se tiene que comparar con alguna otra y la tecnología relacionada del momento para saber cuánto podría costar una que se compró hace mucho tiempo, o bien los flujos de efectivo y la calidad de funcionamiento que tiene y los mantenimientos que tiene la maquinaria de ingeniero. Así es, correcto. Entonces, aquí con la ayuda de un experto evaluador podemos aplicar los requerimientos de NIF 13 para poder aplicar el valor razonable a los activos. Pero cuando yo aplico NIF 16, que es la de activos fijos, esta me requiere dos tipos de evaluación. Una, yo primero registro mis activos a su valor inicial, que es al costo, y luego la normativa me permite reevaluar los activos o reconocer los activos por dos métodos, uno al costo y otro al valor reevaluado. Cuando yo aplico el método del valor reevaluado es cuando aplico entonces los métodos de evaluación que se van soportados con un informe de evaluación provisto por un perito evaluador, como es el ingeniero Saúl, para poder respaldar ese nuevo valor que se va a reconocer de acuerdo a NIF 16 cuando se aplica el método de reevaluación. Ahora, si alguien quisiera decir yo no quiero aplicar el método de reevaluación para ahorrarme ese costo del experto evaluador, voy a aplicar el método del costo, pues eso no es permitido porque la normativa requiere que se aplique el método de costo únicamente cuando sea imposible aplicar un método de evaluación, ¿verdad? Eso es para NIF plenas. Pero si alguien aplica NIF Pymes como su base de contabilidad, entonces cuando aplica NIF Pymes, la NIF Pymes solo permite el método del costo. La NIF Pyme no requiere que se reevalúen los activos, a menos que el valor reevaluado sea suficientemente exacto y sea muy fácil de determinar, ¿verdad? Entonces, la normativa requiere que sea de muy alta precisión la reevaluación de un activo cuando yo aplico el método de reevaluación usando la base contable de NIF para las pymes. Pero cuando estoy bajo NIF plenas, sí es obligatorio aplicar el método de reevaluación que requiere el uso de un experto como es un ingeniero evaluador. Ahora tenemos otra incógnita que podría ser con qué frecuencia deben hacerse las reevaluaciones cuando yo aplico el método de reevaluación bajo NIF plenas. Y la norma nos requiere que sea de 3 a 5 años según los indicios de deterioro que muestre la maquinaria o el inmueble, ¿verdad? Si vemos que un terreno ya tiene unas mejoras que circundan la propiedad, entonces hay una reevaluación que vale la pena aplicar, porque un terreno que estuvo abandonado en una finca donde no llega ninguna persona y ahora ya hay una carretera muy cerca, ya eso le incrementa su valor y ya requiere una evaluación. Y contrario a eso, cuando yo tengo una propiedad que se está deteriorando a la vista, se está mostrando indicios de deterioro, vale la pena también, es requerido por la norma que se haga una reevaluación porque puede que tenga un deterioro y hay que ajustar el valor, pero hacia abajo, ¿verdad? Para mostrar el valor razonable. Lo que busca la NIF es mostrar los activos de una empresa a su valor real el día de hoy, ya sea que se incremente o que disminuya, ¿verdad? Eso es cómo afecta la reevaluación para las NIF y por qué las NIF requieren que se apliquen métodos de reevaluación aplicados a través de un ingeniero evaluador. Una pregunta final, ¿usted ha aplicado procedimientos de evaluación para fines NIF? Es correcto. He tenido la experiencia y la oportunidad de hacerlo para varias empresas, procesos de reevaluación, aplicando normas internacionales de evaluación, auditados por firmas internacionales de auditoría. Excelente. Muy bien. Bueno, entonces yo creo que estos son los asuntos que queríamos abordar en este día sobre temas de avalúos, reevaluaciones y su impacto en las normas internacionales de información financiera, para que puedan tener esas herramientas y este insumo para poder tomar la decisión de reevaluar sus activos, y si hacen una implementación NIF puedan tener el contacto para poder obtener un avalúo que está respaldado por un experto autorizado. ¿Cómo lo podríamos contactar a usted para hacer un avalúo ya con cualquier fin que sea o bien una implementación NIF? Saúl Barrios @autovalorgt.com. Mi teléfono 58 34 84 10. Estoy a la orden para poderle servir de manera conjunta para la aplicación de normas NIF, juntamente con el licenciado José Mancía, o para
para proyectos específicos de evaluación, ¿verdad? Todo tipo de evaluación, como les comenté, avalúos comerciales, fiscales, hipotecarios, prendarios, de todo tipo de bien mueble e inmueble. Muchas gracias, Saúl. Y nos pueden contactar en MC Consultores INA Group. Estamos ubicados en Avenida Reforma 8160, zona 9, edificio Galerías Reforma, oficina 304. Les podemos ayudar ahí desde un proceso contable para cualquier empresa y la implementación NIF que sea necesaria por requerimiento bancario o por requerimiento corporativo, porque las empresas van creciendo y necesitan consolidar su información a nivel regional. Lo podemos hacer y para eso necesitamos llevar los activos a su valor razonable, y para eso entonces contamos con la asociación que tenemos con el ingeniero Saúl Barrios para poder revisar los activos, emitir los informes de evaluación correspondientes para que queden bien soportados esos ajustes que se tienen que hacer de la base fiscal a la base NIF que se está implementando. Estamos con todo gusto para colaborar con ustedes.